Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la mesa 6, titulada Impunidad en graves violaciones de derechos humanos. Pero antes de iniciar los trabajos formales de la mesa, me gustaría presentar a la directora ejecutiva de Impunidad Cero, que son los organizadores de este evento, que se está celebrando hoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero iniciará mañana en Ciencias Políticas, aquí en la UNAM. Ella es la doctora Irene Tello Arista, y les doy la palabra con el fin de que explique la dinámica que ha seguido el evento, los objetivos del evento y qué es lo que se busca fomentar y discutir a partir de él. ¿No? Ya. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Irene Tello Arista, directora ejecutiva de Impunidad Cero. Así, siguiendo un poco lo que dijo Federico Reyes Heroles ayer, me tengo que quitar el cargo, no soy doctora, soy maestra. Sí, es un error que vayan a parecer que me estoy poniendo un grado de más, y explicar un poco por qué hicimos este foro sobre impunidad, reflexiones universitarias. También para aprovechar este espacio para agradecer a todas las personas involucradas en la organización de este evento. La verdad es que sí ha sido un esfuerzo titánico para un equipo muy pequeño que somos en Impunidad Cero, somos tan solo 5 personas, entonces agradezco mucho, primero que nada, a la organizadora inicial de este evento que está aquí con nosotros, la maestra Luna Mancini, que fue una de las primeras organizadoras del evento, así como a todo el equipo interno, que les pediría que les dieran un caluroso agradecimiento. En serio, se ha sido un trabajo magnífico. Muchísimas gracias a Ángeles, Isabel, Bianca y Moisés, que está ahí atrás entrando. Muchas gracias a todo el equipo. Y explicar un poco el objetivo de este foro. Nosotros iniciamos Impunidad Cero, ayer lo conté un poco. Yo trabajaba antes en Transparencia Mexicana. Llevo trabajando el problema de impunidad en el país aproximadamente hace 8 años. Trabajé muy de cerca con el licenciado Federico Reyes Heroles y después me fui a la maestría a Nueva York a seguir mis estudios de posgrado. Cuando regresé, el licenciado me dijo algo que se me ha quedado para siempre grabado, que me dijo: Irene, hemos estado estudiando la corrupción, sin embargo, si no estudiamos el fenómeno de la impunidad, no vamos a poder seguir trabajando en este tema. Así fue un poco como inició Impunidad Cero, con la dirección de Luna Mancini, que también está ahí y le agradecemos nuevamente. Y lo que hemos hecho en esta organización es intentar explicar el fenómeno de la impunidad desde muy diversas facetas. Impunidades cotidianas que nos afectan a todos, como la falta de seguro que tienen los transportes públicos en la Ciudad de México, que si ustedes desgraciadamente tuvieran mala suerte de verse en un accidente con un micro o con algún auto de transporte público, desgraciadamente, como no cuentan con un seguro, probablemente no podrían pagarles. Desde ahí, haber ya impunidades más estructurales, como la falta de eficiencia de la procuración de justicia, de la impartición de justicia, el problema en el Poder Judicial, que nos vamos a meter a estudiar. Y luego lo que nos dimos cuenta es que estos temas no están llegando a la gente que más tienen que llegar, no solamente a la sociedad en general, sino a los estudiantes de diversas carreras. De ahí nace la idea de este foro, porque sí creemos de forma muy fehaciente en Impunidad Cero que la única manera de abordar el tema de la impunidad en este país es de un enfoque multidisciplinario. Por eso muchos están preguntando por qué vamos a hacerlo mañana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque creemos que además de tener abogados muy buenos como ustedes, que muchos serán de Jurídicas o de la Facultad de Derecho, tienen que también meterse en este problema, gente que esté estudiando Ciencias Políticas, Sociología, gente que esté estudiando Economía, Derecho, incluso Filosofía, como yo, que estudié y acabé en estos temas. Sí, es un problema tan importante y tan grave en este país actualmente, que esperamos llegar a la mayor cantidad de jóvenes con estos temas. Como pueden ver en su programa, ayer abordamos algunos temas. Lo que hicimos para desarrollar el programa del foro fue intentar ver todas las fases de impunidad en las que se puede ver este grave problema, ¿no? Ahora empezamos un poco con las dinámicas que más nos duelen con esta mesa, con la impunidad en graves violaciones de derechos humanos, y mañana concluimos con 2 fenómenos muy concretos
concretos que yo creo que nos afectan y nos preocupan a todos. Uno es la impunidad en violencia en temas de género y otro es la impunidad en ataques a periodistas, que sabemos que desgraciadamente para ser periodista este es uno de los peores países para vivir. Entonces agradezco muchísimo a todos los ponentes que están en esta mesa. Le doy otra vez la palabra al doctor Carlos Pelayo. Les pido que por favor tuiteen o ayuden a difundir este evento. La verdad es que nos parece un evento muy importante que tiene que ser conocido por muchas personas. Si pueden usar el hashtag Foro Impunidad UNAM, se los agradeceríamos mucho. Y así como dijo Luna antes, los invitamos. Este foro también es una provocación. Tenemos un concurso de ensayos para estudiantes y cualquier profesional. Lo que estamos pidiendo es que saber nuevas voces, lo que ustedes opinan del tema de la impunidad. Si se meten a la página de impunidad0.org pueden ver las bases. No solamente publicaremos los 2 artículos ganadores, sino que también ofreceremos un premio económico. Así que, sin más por el momento, le agradezco mucho a Carlos y empezamos con esta mesa. Muchas gracias. Entonces, la mesa trata sobre impunidad y los temas centrales que se han propuesto desde la organización de este foro para que sean discutidos, aunque claro son temas mínimos que pueden ser y deberán ser ampliados por los expositores y las expositoras, versan esencialmente en 3 puntos. Primero, en lo relativo a la impunidad como resultado de los vacíos e ineficiencias del sistema de justicia. También en lo relativo a la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos. Y, por último, medios alternativos para solucionar el problema de impunidad que giran en torno a propuestas de justicia transicional y comisiones de la verdad. Nuestros panelistas son expertos en estos y otros temas y para demostrar esta expertise leeré brevemente sus semblanzas curriculares. Empezaremos en un primer momento con Santiago Corcuera Cabeçut, que es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho por la Universidad de Cambridge, socio de Curtis Mallet, Prevost, Colt & Moss, dedicado al derecho corporativo y financiero. Él ha sido litigante en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, fue integrante del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU de 2013 hasta 2017. Fue miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU de 2004 a 2010. Fue presidente del Comité Coordinador de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 2009 a 2010. Es integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y fue miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y es miembro de la Asamblea Consultiva de CONAPRED. Luego, después de su participación, seguiremos con José Antonio Guevara Bermúdez, que es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Desde enero de 2014 es director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y a partir de junio de 2014 es miembro del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Ha ocupado diversos cargos con responsabilidades relevantes en materia de derechos humanos en instituciones académicas, autónomas, de gobierno y en organizaciones no gubernamentales. Ha dictado cursos y conferencias sobre derechos humanos, derecho penal internacional y derecho internacional humanitario. Después tendremos en orden alfabético la participación de Mario Patrón Sánchez, que es abogado defensor de los derechos humanos, egresado de la Universidad Iberoamericana. Desde hace más de 15 años se ha dedicado a la defensa de múltiples casos de violación a derechos humanos, tanto individuales como colectivos. Maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, ha realizado estudios en el Washington School of Law de American University. Entre sus trayectorias se encuentra el ser consultor legal para organizaciones de la sociedad civil como fundar el Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC, y la Organización Internacional Artículo 19, Campaña Global por la Libertad de Expresión. Asimismo, se ha desempeñado como primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del DF, así como presidente por Ministerio de Ley de la misma comisión. Actualmente es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro PRO, en donde acompaña casos emblemáticos de violaciones graves a derechos humanos como lo son la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, así como la ejecución extrajudicial de 22 civiles en Tlatlaya, entre otros casos. Igualmente, tendremos la participación de la doctora Sandra Serrano, que es profesora investigadora de FLACSO en México. Es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tiene una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex y una licenciatura en Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Sus áreas de investigación son violaciones graves a los derechos humanos, la relación entre cortes internacionales y nacionales y la relación género y derecho. Actualmente es directora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México. Ha participado y coordinado diversos estudios sobre acceso a la justicia, desaparición forzada, tortura y derechos de las mujeres. También ha sido consultora sobre estos temas por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Mujeres, la Organización de Estados Americanos y el Instituto de Derechos Humanos de la Barra Internacional de Abogados. Como pueden ver, este panel reúne una gran expertise y un gran nivel, no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito práctico. Las participantes y los participantes de este panel no solo tienen credenciales ampliamente reconocidas a nivel académico, sino también una amplia experiencia, tanto a nivel nacional como internacional, en los temas que se van a discutir. Por ello, y sin más, le cedo la palabra al doctor Santiago Corcuera Cabezuto. No soy doctor. Bueno. Maestro Santiago Corcuera. Soy Santiago. Luego siempre que me quieren doctorar, me acuerdo de lo que le pasó al doctor Falsati. Y digo, no vaya a ser. Y además le tengo profundo respeto y admiración a quienes en efecto logran obtener un doctorado, porque sé lo que significa hacer la tesis y sustentar el examen. Y pues yo no he llegado a tanto, así que les evitaré hacer mucho. Esas menciones porque serio van dos, mejor me voy por la libre. 15 minutos por participante. Okay. Y para el público presente habrá sesión de preguntas, pero las preguntas deberán ir por escrito. Perfecto. Entonces ya ustedes tendrán papelitos en donde ustedes podrán preguntar a cualquier panelista sus inquietudes que van surgiendo. Okay. Muchas gracias. 15 minutos. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, de acuerdo con lo que nos fue anunciado en esta mesa, tenemos como propósito discutir lo que ha estado tan en los medios, tan visible en los medios, que es todo lo relativo a una posible instalación de mecanismos de lo que en la doctrina jurídica se conoce como la justicia transicional, justicia restaurativa, que corra de manera paralela a la justicia, entre comillas, digamos, tradicional, y sobre todo en materia penal. Como ustedes recordarán, durante la campaña presidencial, el presidente electo, dijo que él proponía cierta amnistía, sin dar demasiados detalles sobre lo que ello implicaría. Una vez conocidos los resultados de la elección y dado a conocer la composición de su equipo de transición, quien ha estado más visiblemente encargada de desarrollar esta idea ha sido la doctora Loretta Ortiz. Se han llevado adelante algunos foros de escucha, ya se cancelaron otros, y de ahí han salido muchas ideas, pero también, creo yo, mucha confusión. Entonces yo quisiera dividir mi participación en 3 segmentos principales. El primero es hacer algunas aclaraciones conceptuales sobre el alcance del concepto de una ley de amnistía a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Y cómo una ley de amnistía, en el tercer tipo que voy a explicar, puede tener una participación importante en un proceso de justicia transicional que incluya, por ejemplo, una comisión de la verdad y de la reconciliación, por ejemplo. En segundo lugar, voy a hablar también en términos teóricos y rápidos, sobre las comisiones de la verdad per se, o propiamente dichas, bajo la teoría de la justicia transicional y cómo, a la luz de la realidad mexicana, se tienen que hacer, si es que esto llegare a concretarse, algunos ajustes muy importantes. Y en tercer lugar, voy a proponer lo que, en mi concepto, después de
escuchar muchas opiniones y leer al respecto y aplicándolas a la realidad nacional, sería un camino de soluciones a corto, mediano y largo plazo. Entonces, me propongo hacer eso en los próximos 12 minutos. Ya me llevé 3 exponiendo el puro plan de viaje, la pura ruta. Espero poderla recorrer dentro de los siguientes 12 minutos con eficacia. De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, se puede considerar que las leyes de amnistía son de 3 tipos, aunque claro, se pueden hacer diferentes clasificaciones. Las primeras a las que me referiré son las leyes de amnistía benéficas. Aquellas leyes de amnistía, o sea, una ley de amnistía es aquella que produce el efecto de, 1, extinguir las acciones penales a aquellas personas que se encuentren bajo imputaciones de determinadas conductas sancionadas penalmente por la ley, y 2, sacar de la cárcel, o sea, eliminar la pena ya impuesta a aquellas personas que ya hubieran sido juzgadas y sancionadas por dichas conductas. Eso es lo que es una ley de amnistía. Hacer cesar la acción penal o hacer cesar la ejecución de la pena si es que ésta no ha concluido. Las primeras son las benéficas, es decir, aquellas mediante las cuales la ley dice a estas personas que están siendo procesadas o que ya han sido juzgadas por la comisión de estas conductas, por ejemplo, en determinado periodo, les beneficiará esta ley. Es decir, cesan las persecuciones judiciales en contra de las personas por tales conductas y aquellos que están en la cárcel purgando una pena por haber cometido dichas conductas salen de ahí, en razón de que nos hemos dado cuenta de que tales conductas nunca debieron haber estado tipificadas como delito. Esto típicamente se refiere, por ejemplo, a personas perseguidas políticamente, personas que por razón de sus opiniones, sus ideas políticas, se convirtieron en algún momento enemigos del régimen. Se crean tipos penales como la traición o intento de traición o delitos de carácter político y se persigue a las personas por tales razones. Del mismo modo puede ser el caso a personas que están imputadas por conductas que no deberían de ser delitos, como la profesión de una determinada creencia religiosa o cualquier otra opinión, o el ejercicio por 2 personas adultas conscientes y consintientes de determinado tipo de relaciones sexuales, por ejemplo, entre personas del mismo sexo y que fueran perseguidas por sus preferencias de ese carácter. Y otro tipo de conductas que ustedes pudieran imaginar que son atentatorias de la libertad, ya sea de opinión política, de opinión religiosa, de opinión deportiva, de lo que ustedes quieran, o de ejercicio de alguna preferencia. Entonces, cuando eso sucede, la ley, que por cierto la palabra amnistía proviene de amnesia, que quiere decir olvido, pero cuyo efecto es perdonar la conducta realizada y por lo tanto ya no continuar con el proceso o sacarte de la cárcel porque ya te perdoné, en realidad esas leyes no perdonan, sino que piden perdón. O sea, lo que están diciendo es, oigan, discúlpenos, nunca debieron ustedes haber sido perseguidos por tales causas. En realidad lo que estamos haciendo es hacerles justicia y decirles, discúlpenme o perdónenme, no debimos haberlos perseguido nunca. Y además tienen que venir ese tipo de leyes unidas con medidas de reparación. No nada más te perdono, porque como nunca te debí haber perseguido, además te reparo el daño que pudiera haberte causado. Esas son las primeras, a las que doctrinalmente podemos llamar leyes de amnistía benéficas. Luego las maléficas, las malas, las prohibidas por el derecho internacional,
que son aquellas generadas por quienes, habiendo estado en ejercicio del poder, realizaron acciones de persecución política y otros actos atroces como torturas, desapariciones, ejecuciones, que antes de irse a su casa y dejar el poder, promueven una ley que diga: nadie que haya estado en el gobierno y que haya perpetrado estas atrocidades podrá ser perseguido. Estas están prohibidas por el derecho internacional y la doctrina las ha llamado leyes de autoamnistía. Y ejemplos en Latinoamérica tenemos muchos, en Argelia tenemos otro, pero en América Latina, en Argentina, en Uruguay, en Perú, en El Salvador, tenemos ejemplos muy claros de autoamnistías clarísimas, como las de Punto Final, Olvido, la amnistía de Pinochet, y otras más escondidas, incluso respaldadas mediante el voto popular, sometidas a referéndum, como la de Uruguay, y otras provenientes de un proceso de pacificación y de reconciliación, como en El Salvador, pero con efectos perniciosos, negativos y prohibidos por el derecho internacional, a pesar de provenir de un proceso de reconciliación y de verdad. Esas están prohibidas por el derecho internacional y en Argentina, en Chile, en Uruguay todavía no, porque se siguen amparando bajo el pretexto de que fue respaldado por el voto popular, aunque ya el Comité de Derechos Humanos en un caso y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman ha dicho: la voluntad popular no puede derogar normas inderogables, normas imperativas del derecho internacional general que no admiten pacto ni práctica en contrario. Ni siquiera con el voto popular podríamos, por ejemplo, restablecer la esclavitud o permitir la tortura. Tampoco el voto popular puede justificar la impunidad a esos niveles. El caso de El Salvador, en donde ya la Corte de Constitucionalidad de ese país, después de mucho tiempo, declara inconstitucional esa ley, etc. Y luego, finalmente, tenemos las leyes de amnistía extraordinarias, que podrían considerarse como una especie de mal necesario, pero que para poder pasar la prueba del derecho internacional necesitan cumplir ciertos requisitos. Estas son precisamente las que provienen de procesos de pacificación, de procesos de reconciliación, como por ejemplo el de Sudáfrica, en donde después de que el perpetrador acude, confiesa, reconoce y pide perdón, la víctima decide si perdona o no. Pero incluso en el caso de Sudáfrica, ese proceso ha sido objeto de críticas porque produce en algunas ocasiones grados o niveles de impunidad inaceptables para el derecho internacional. Para que estas leyes de amnistía funcionen, uno, no debe de desaparecer completamente la sanción, sino que debe de permanecer cierto nivel de sanción, no necesariamente corporal, es decir, no necesariamente prisión, pero sí algún tipo de sanción de carácter penal, como la reparación del daño y otras medidas que pudieran implementarse. Pero sobre todo, deben de permitir que la investigación permanezca abierta hasta que se conozca la verdad, aunque dicha verdad, una vez conocida, no permita el procesamiento de la persona que resulte imputada o responsable después de ese procedimiento de verdad. Y, por cierto, estas extraordinarias, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas ha dicho, pueden generarse después de un procedimiento genuino de reconciliación, como una comisión de la verdad realista, en donde verdaderamente las víctimas hayan recibido lo que esperaban recibir, pero ni siquiera en esos casos podría aplicarse a crímenes contra la humanidad. O sea, el grupo dijo, bueno, muy bien, lo que dije en esta observación general está muy bien, pero por cierto, nada más quiero hacer la siguiente aclaración: para crímenes contra la humanidad, ni así.
Entendido esto, en el caso de las que aparentemente propone el gobierno entrante, es para personas que hayan sido imputadas y que estén purgando penas por delitos vinculados con el narcotráfico. Entonces, para que una ley de las benéficas funcione, no solamente debe de sacarse de la cárcel a quienes están en el bote por tal razón, sino además se tiene que derogar o abrogar la ley que los metió a la cárcel. Es decir, no basta con decir, te saco de la cárcel porque te perseguí por practicar tu religión, pero si sales de la cárcel y la practicas, te vuelvo a meter a la cárcel. No, si te voy a pedir perdón, te voy a pedir perdón y además te voy a garantizar no repetición. Y para garantizar la no repetición es necesario abrogar las leyes que te llevaron a la cárcel injustamente. ¿Por qué? Porque la actividad conducida no debió haber sido nunca prohibida. Y ya se me acabó el tiempo. Entonces, para que una comisión de la verdad funcione en México, junto con cierto grado de amnistías, es necesario que las leyes que los llevaron a la cárcel queden abrogadas. ¿Eso qué significa? En pocas palabras, legalización de las drogas. ¿De cuáles? De todas. ¿Para qué? Para que la fabricación, cultivo, procesamiento de producción de drogas, tráfico, es decir, comercio, y posesión y consumo no estén penados. Porque de nada sirve sacarlos de la cárcel si le dices te saco, pero no puedes dedicarte a esto que era lo que te dedicabas. Se le podrá decir, te puedes dedicar a esto de manera regulada, con mecanismos de prevención y todo lo que ustedes imaginen que se hace, por ejemplo, con el tabaco o con el alcohol, y regularizar esa conducta. Quedando muy claro que si estabas ahí por tráfico de drogas, ya no te voy a perseguir por eso, pero si además estabas por desaparición de personas, ejecuciones o atrocidades, se te eliminará la sanción penal por tráfico de drogas o cualquier delito relativo o relacionado con esa actividad, pero no por la tortura, ni por la desaparición, ni por crímenes atroces. Por lo tanto, me voy a robar 30 segundos. En el caso de las comisiones de la verdad y procesos transicionales, se llaman así precisamente porque implican un tránsito entre el conflicto y la salida del conflicto. En la teoría, digamos, tradicional de estas instancias o mecanismos. En México no podemos hacerlo así porque estamos todavía sumidos en la tormenta, en el tsunami, revolcados en el tsunami de sangre. Pero ya tenemos demasiadas víctimas. Y no podemos decir, bueno, implementaremos las medidas de auxilio y reparación a las víctimas del tsunami una vez que deje de llover. Porque no podemos abandonar a las víctimas a pesar de que siga el huracán. Entonces tenemos que hacer mecanismos de justicia transicional y restaurativa aún durante la tormenta y adoptando medidas que nos permitan salir de la tormenta, que acabe poco a poco, que se reduzca poco a poco la violencia, que acaben las desapariciones, que acaben las ejecuciones, que se detenga el desplazamiento forzado interno, etc. Eso no va a suceder de la noche a la mañana, pero eso no quiere decir que tengamos que esperar hasta que suceda para poder hacer el proceso transicional. Ahora, reconociendo la dimensión del problema, no es posible que las instancias nacionales solitas lo logren. Necesitamos nuestra Comisión de la Verdad nacional, no segmentada. Podrá ser nacional con salas regionales, pero tiene que ser nacional porque la tragedia es nacional, en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos permitir que la justicia tradicional permanezca. No es sustitutiva la transicional que de la tradicional. Tiene que seguir la tradicional. Y para ello necesitamos
jueces independientes, pero también fiscales independientes, no fiscales carnales. Nada de que la terna propuesta por el Poder Ejecutivo con personas excelentes y extraordinarias. No, tiene que venir de una propuesta ciudadana ratificada por un Congreso democráticamente electo, sin que el Ejecutivo de las entidades federativas o federal meta la mano o el dedo. No puede haber dedazo en estas designaciones, ni siquiera para proponer a los candidatos. Y 3, un mecanismo internacional con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para los casos más graves y más atroces, en donde la justicia nacional no pudiera tener las capacidades para enfrentarlos, ya sea porque la dimensión del problema la rebasa o por el peligro que puede representar para los fiscales que hagan avanzar esas investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Santiago Corcuera. Ahora esta mesa le cede la palabra al doctor José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Muy buenas tardes tengan todas y todos. A mis colegas de la mesa les doy un afectuoso saludo y me da mucho gusto estar aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en este panel que organiza Impunidad Cero. Me da mucho gusto, Irene, que finalmente nuestras agendas puedan coincidir. Llevamos muchos años platicando sobre esa injusticia e impunidad cotidiana y cómo se liga con la injusticia y la impunidad cotidiana a gran escala por las atrocidades que se cometen por las autoridades del Estado y la negligencia o complicidad de las instituciones públicas que permiten, fomentan, toleran, auspician este tipo de atrocidades. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que la elección del 1 de julio y este largo periodo en lo que asumen funciones el nuevo gobierno nos ha puesto sobre la mesa conceptos de discusión de lo que ya veníamos hablando muchas organizaciones de la sociedad civil, del movimiento de derechos humanos y especialistas sobre qué tendríamos que hacer con la impunidad. Y fue este mismo gobierno el que puso sobre la mesa el concepto de justicia de transición. Nosotros no habíamos querido hablar de una justicia de transición a pesar de que estaba siempre en nuestras mentes, siempre hablábamos de un paquete o de paquetes contra la impunidad, porque en sí la cuestión de la justicia de transición implica el cambio de estado de cosas actual a otro que ya se supone que ya no queremos estar. Entonces este gobierno nos abre la puerta, pero para poder hablar de esta justicia de transición, lo primero que en mi opinión tendríamos que tener claro, que parece para algunos lo tenemos claro, pero no sé si para el resto de las personas que participan en esta discusión esté claro, es que qué es lo que de qué estamos transitando, de dónde a dónde estamos transitando. Y una serie de mecanismos internacionales que han visitado México se han referido a la crisis de la situación de México. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a México en el 2015 dijo que México atraviesa una grave crisis de violencia y seguridad relacionada con la guerra contra el narcotráfico. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que visitó el país a los pocos días antes de la Comisión Interamericana, dijo que México, para ser un país que no está en un conflicto, las cifras de los abusos son incalculables. El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja el año pasado, que hizo una visita al país, dijo que las consecuencias humanitarias de la violencia son similares a las de un conflicto armado. El equipo de transición ha estado hablando de un proceso de pacificación, lo cual supone que estamos saliendo de una situación, en mi opinión, de conflicto armado. Eso es debatible. Pronto vamos a hacer público un estudio que hizo la Universidad de Leiden sobre la naturaleza del conflicto en México y analiza con los criterios del derecho internacional humanitario y en particular los criterios que ofrece la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, si en México la intensidad del conflicto es suficiente para poder calificar a la situación como un conflicto armado y si el nivel de organización de los grupos armados organizados
frente a los cuales el Estado mexicano se enfrente son de organización suficiente que permitan considerarlos como grupos armados para el derecho internacional humanitario. La conclusión de esta universidad es que desde enero del 2007, finales del 2006, a finales del 2017, al menos 9 de los grupos armados reúnen el estándar de organización suficiente y la intensidad de los enfrentamientos es de gravedad suficiente que permiten calificar la situación de México como tal. ¿Cuál es la intensidad o los resultados de estos enfrentamientos? Pues más de 37,000 personas desaparecidas derivado de esta política de seguridad o de conflicto armado. Más de 15,000 personas que han presentado denuncias penales tanto en la Procuraduría General de la República como en las Procuradurías y Fiscalías locales. Más de 15,000 personas han alegado tortura, haber sido torturados, y los estudios del CIDE y de otras instituciones que hacen encuestas en prisiones encuentran que la mayor parte de los torturados fueron torturados por las Fuerzas Armadas, y la mayor parte de ellos que fueron torturados no solo por las Fuerzas Armadas sino por instituciones de seguridad tienen algún vínculo con alegaciones de estar involucradas con delitos contra la salud, secuestro o lo que se llama el combate a esa delincuencia organizada. Más de 15,000 personas arraigadas, es decir, bajo una forma de privación grave de la libertad en contravención de normas internacionales, así lo han dicho más de 10 mecanismos internacionales de derechos humanos, que esta es una detención que no reúne ningún estándar de debido proceso, que se viola la presunción de inocencia y que además es un medio adecuado para facilitar la tortura, y más de 200,000 personas al menos que han muerto por homicidio doloso. Obviamente no todas estas violaciones o todos estos crímenes son atribuibles a agentes del Estado, sino que son atribuibles a organizaciones criminales y a autoridades del Estado que lo hacen de manera independiente o bien dándole el apoyo, la autorización o aquiescencia a estos grupos armados para que puedan cometer estos crímenes. Y la gran pregunta que suscita esta idea de transitar de un lugar al otro es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer con la impunidad? Y en donde creo que hay un diagnóstico que compartimos, y estoy seguro que en las mesas anteriores se ha compartido, es que el aparato de justicia mexicano no tiene ni la capacidad, y obviamente con los fiscales carnales que se tienen la voluntad tampoco de llevar a juicio y de brindar justicia a todas las víctimas que política iniciada en 2006 ha generado, y mucho menos para reparar con todas las trabas burocráticas que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las inexistentes comisiones ejecutivas de atención a víctimas pueden reparar al universo tan amplio de las víctimas. Y es aquí en donde entran la discusión sobre la justicia transicional. La justicia transicional son un conjunto de herramientas que ofrece el derecho internacional y la experiencia comparada que permiten hacer frente precisamente a estos legados tan extremos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes atroces, y ofrecen estas herramientas para garantizar los 4 elementos fundamentales de la reparación, que son la justicia, la verdad, las reparaciones en sus diferentes modalidades y las garantías de no repetición. Desde hace varios años, un colectivo amplio de organizaciones de la sociedad civil hemos estado trabajando para impulsar una agenda antiimpunidad que descansa principalmente en cuatro pilares. Santiago ya los esbozó. Estamos planteando como condición necesaria para el elemento de justicia que existe una fiscalía autónoma independiente, que no va a poder inmediatamente hacer justicia de todos estos casos, pero eventualmente podrá empezar a tramitar un importante número de ellos. Estamos planteando la creación de un mecanismo internacional para combatir la impunidad con un mandato de investigar y, en su caso, ejercer la acción penal por delitos que afecten bienes jurídicos relacionados con la libertad, la integridad personal y o la vida en todas sus modalidades cuando se hayan cometido de manera masiva, sistemática o generalizada, así como los delitos vinculados a los mismos, incluyendo hechos o actos de corrupción.
El modelo que más nos sirve para entender este mecanismo que estamos planteando es la Comisión Internacional para Combatir la Impunidad en Guatemala, pero con una diferencia dramática, que la Comisión para Combatir la Impunidad en Guatemala se ha enfocado principalmente a desarticular a todas las redes de corrupción que funcionan desde el Estado, y lo que nosotros estamos planteando es que este mecanismo nos ayude a desmantelar todas las redes que permiten que se cometan estas graves violaciones de derechos humanos a gran escala, como la tortura, la desaparición y las ejecuciones extrajudiciales. Y por supuesto que también podrá conocer de los crímenes de esa naturaleza que cometan las bandas de la delincuencia organizada, principalmente cuando se coluden o actúan en complicidad con instituciones del Estado. Ejemplos claros como el penal de Piedras Negras en Coahuila, que el Colegio de México documentó abundantemente, en donde se utilizaba ese penal como un centro de operaciones de los Zetas, en donde llevaban personas al penal para disolverlas en ácido, blindaban vehículos, producían chalecos antibalas y ahí se resguardaban cuando eran perseguidos por instituciones del Estado, como por ejemplo las Fuerzas Armadas. Ese tipo de situaciones son las que este mecanismo ayudaría a desentrañar. También planteamos, y ahí somos unas organizaciones más pequeñas, menos por decirlo de alguna forma, estamos planteando que México le remita a la Corte Penal Internacional, el nuevo gobierno le remita a la Corte la situación del país, para que la Corte Penal pueda llevar a juicio a los más altos responsables tanto del aparato estatal como de la delincuencia organizada que hubieran cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra a partir de 2006, que tiene competencia este tribunal para México. Para abordar el tema de verdad, estamos planteando, como ya lo decía Santiago, una Comisión Nacional de la Verdad, para que pueda ayudarnos a entender cuál ha sido, qué ha pasado en el país, cómo es posible que hayamos llegado a tener 37,000 desaparecidos, más de 200,000 homicidios no esclarecidos, más de 320,000, 330,000 personas que han sido internamente desplazadas por la fuerza de sus lugares de residencia, cómo funcionaba el arraigo para la lucha contra el narcotráfico, cuál fue el rol de la tortura para las funciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas y cómo las bandas de la delincuencia organizada pudieron haber llegado a esos niveles de violencia que disolvían a cientos o miles de personas en ácido, las llevaban a campos de trabajo y estas cosas horribles que ustedes han escuchado. Esta Comisión de la Verdad, en principio, pues lo que nos ayudaría es entender la dimensión de la crisis, pero no exclusivamente esta crisis que actualmente vivimos, sino que también pueda remontarse a los hechos del pasado que han facilitado la impunidad y este tipo de operaciones militares a gran escala. Que pueda conocer y que nos pueda decir qué fue lo que pasó durante la Guerra Sucia en los 70s, 80s, cómo fue la política contrainsurgente en el contexto del conflicto zapatista en 1994 y cómo se han desarrollado políticas ad hoc para supuestamente combatir a la delincuencia organizada, en particular del delito de secuestro, cómo han funcionado realmente estas políticas, si realmente están los secuestradores en la cárcel o realmente han sido mecanismos para favorecer a aquellos funcionarios que desde las policías y las procuradurías son los mismos secuestradores, como lo hemos podido ver hace unos años en Tlaxcala, por ejemplo, en donde desde las policías y desde la procuraduría había redes de participación y de protección en una industria del secuestro. Esta Comisión de la Verdad emitiría un informe que ayudaría además, o varios informes que ayudarían a delimitar el nivel de victimización que se produjo, un universo de víctimas que nos permita entonces diseñar un programa nacional de reparaciones que se podrá hacer a través de un programa administrativo, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero facilitando el acceso a las víctimas al registro y por supuesto a la indemnización. Pero como en estos temas la indemnización no es la regla, no debiera ser lo único, como actualmente al gobierno en turno y a los gobiernos anteriores era lo único que les interesaba, pagar por la tortura, pagar por la muerte, pagar por la desaparición, se requieren establecer medidas de satisfacción como disculpas públicas a quienes fueron víctimas del abuso del poder, medidas de reparación colectivas mediante la construcción de monumentos en memoria de las víctimas u otras formas de reparación colectiva. Pero uno de los aspectos más importantes de la reparación
que ya también lo mencionaba Santiago, es que nos garanticen que esto no se va a repetir. Y para esto hay varios planteamientos que van a escapar de esta propuesta de política contra la impunidad que planteamos, pero que algunas estamos impulsando, que es el cambio inmediato de la política de drogas. Ya se han mandado muy buenos mensajes de que la marihuana se va a transformar en una política de salud, en donde se va a facilitar el acceso incluso lúdico a quienes quieran consumirla. Se va a transformar también la política de combate, entre comillas, a la amapola, para que pueda tener finalidades medicinales o farmacéuticas. Se tendría que eliminar de la legislación todo el derecho penal del enemigo, quitar el arraigo penal de la Constitución y dejarlo de aplicar, aunque ya se aplica menos por las autoridades federales. Erradicar la absurda política de incrementar los catálogos de delitos graves para fomentar la prisión preventiva oficiosa, que es una forma de detención arbitraria porque no respeta los estándares internacionales de excepcionalidad, individualización de las personas cuando son detenidas. Por supuesto, se tendrá que desmilitarizar la seguridad pública, y ya voy acabando. Eso implica que los militares tendrán que regresar a sus cuarteles o a las cárceles aquellos que hayan cometido abusos de derechos humanos, y para ello también se tendrá que abrogar la Ley de Seguridad Interior. Y además se tendrán que implementar otra serie de medidas que el mismo gobierno electo ha anunciado, como sus programas de becarios sí, sicarios no, y otras formas para desmovilizar a los grupos armados. Entonces, ¿qué es lo que esperamos del gobierno electo inmediato, que puede hacer ahorita, incluso antes de que asuma funciones, para dotar de certeza a quienes estamos trabajando con ellos para construir esta política? Es refrendar el compromiso que ya Andrés Manuel López Obrador expresó el 14 de septiembre en una discusión con víctimas de estos abusos, en donde se comprometió a trabajar sobre estos 4 componentes. Podría emitir desde ya una carta al secretario general de Naciones Unidas diciéndole de su interés o del interés de su gobierno de instalar en México una comisión internacional, un mecanismo internacional para combatir la impunidad. Podría también anunciar que remitirá a la Corte Penal Internacional, apenas entren en funciones, la situación de México para que ésta se encargue de los más altos funcionarios y miembros de la delincuencia organizada, que estos mecanismos que estamos planteando no van a poder probablemente tocarlos porque son personas todavía muy poderosas. Bueno, anunciar que se ofrecerán las disculpas y cesarán las violaciones a derechos humanos cometidas por los funcionarios públicos, y alejarse de esa idea de poner a más militares en tareas de seguridad pública, porque si eso es así, entonces no vamos a poder seguir hablando ni de justicia de transición, ni de fin al conflicto armado, ni de proceso de pacificación, ni nada que se le parezca. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el maestro Mario Patrón Sánchez, director del Centro PRO. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muy agradecido por la invitación, Impunidad Cero, a Irene, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, y muy agradecido también por estar con mis colegas en esta mesa. Yo quisiera dividir mi exposición básicamente en 3. Uno es, sin ser repetitivo de lo que ya decía José, dar algunas pinceladas extras sobre el panorama de situación de grave crisis de vigencia de derechos humanos, sobre todo porque me parece que seguir decantando y profundizando en el diagnóstico da cuenta de la complejidad de las medidas, ¿verdad? No basta con el perdón y olvido, es necesario procesos de verdad, de justicia. Las medidas frente a esta realidad son complejas. Después, quisiera, a partir de ese panorama, sí advertir ejemplos específicos que han marcado este sexenio y que dan cuenta de cómo nuestras instituciones
nacionales que deberían de elaborar y de procesar esta realidad están de alguna manera dinamitadas. Sobre todo, más allá de lo casuístico, advirtiendo cuáles son las pautas estructurales desde nuestra experiencia en la impunidad y para finalmente un poco trazar algunas líneas hacia dónde, ¿no? Ya Santiago y José advirtieron lo que sería un paquete de justicia transicional. Yo no quisiera meterme tanto a las propuestas concretas de verdad, de mecanismos internacionales, sino más bien quisiera hablarles de la narrativa, que desde nuestra perspectiva es el paso inicial para iniciar un proceso de transición entre un antes y un después. Bueno, no cabe duda de que los últimos 12 años, probablemente en el sexenio de Felipe Calderón y el sexenio de Enrique Peña Nieto, se fue gestando lo que hoy es una grave crisis de vigencia de los derechos humanos. Desde nuestra experiencia, ¿qué caracteriza esa crisis? Tenemos graves violaciones como la tortura, la desaparición, las ejecuciones. José ya hablaba del desplazamiento forzado, que se aplican de manera generalizada en nuestro país. Hay un diagnóstico nacional e internacional que es un consenso sobre la generalidad de estas graves violaciones. En materia de desaparición, más de 37,000 personas. Hoy, a partir de la inauguración del Sistema Nacional de Búsqueda o de lo que podría ser el Sistema Nacional de Búsqueda en días recientes, se debate si todas estas cifras son desapariciones forzadas o son desapariciones entre particulares. Nosotros decimos que no se puede afirmar ni una ni otra cosa, porque lo que debería ir en medio son procesos de investigación, y es lo que no hay impunidad. La tortura se aplica de manera generalizada en nuestro país. Lo que ha dicho el consenso entre el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y la Relatoría Especial sobre Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos y degradantes, es que sigue constituyendo un método de investigación. No necesariamente para obtener pruebas autoincriminatorias, pero sí pruebas para incriminar a otros. Se pudo haber avanzado algo en este tema de las confesiones o autoincriminaciones, pero hoy la tortura sigue siendo un método en donde quien supuestamente declara de manera voluntaria incrimina a otros. Lo que dicen estos mecanismos internacionales es que no hay aparato de justicia federal y estatales que se salven de estas denuncias y de estas alegaciones de tortura, así como fuerzas policiales o fuerzas armadas. Y en materia de ejecución, estamos hablando de que acabamos de cerrar en el 2017 el año más violento en los últimos 20 años y que 2018 en los pronósticos será todavía más violento que el 2017. Probablemente terminemos con 31,000 muertes violentas aproximadamente en el 2018. La pregunta, sin duda alguna, en los últimos 2 sexenios estamos hablando de más de 200,000 muertes violentas en el país. Es una realidad abrumadora, ¿verdad? Aunque tuviésemos instituciones dúctiles y eficaces, difícilmente podrían procesar esta realidad, que en realidad es propia de conflictos armados, ya sea de orden interno o internacional. La pregunta es, ¿cuántas de estas muertes violentas son ejecuciones arbitrarias o atribuibles a las autoridades? Y ahí es donde tampoco tenemos datos y cifras contundentes. Sin duda alguna, el modelo de seguridad de corte militarizado ha generado esquemas de uso arbitrario de la fuerza, que estudios sobre índices de letalidad dan cuenta que podría ser muy preocupante la cifra. Estudios de letalidad en operativos militares y de Policía Federal dan cuenta de la muerte de un oficial por cada 34 civiles, por ejemplo, en la comparación entre civiles muertos y elementos del ejército, o también es sumamente abrumadora en la comparación entre civiles muertos y policías federales. Eso sería un indicador importante para decir, sin duda alguna, este modelo de seguridad genera y provoca mayores violaciones de derechos humanos. Bueno, además de este paquete, de este combo de graves violaciones de derechos humanos generalizadas en el país, tendríamos que advertir que tenemos una corrupción sistémica, corrupción política
y económica, pero también tendríamos que advertir que tenemos una impunidad sistémica. Solo 1 de cada 10 delitos denunciados llega a la verdad y llega a la justicia. Pero además, un elemento más que hemos advertido nosotros a la luz de tragedias o atrocidades como Ayotzinapa, San Fernando, Cadereyta, Tlatlaya, etcétera, es que lo que estamos viviendo en el país son contextos de macrocriminalidad que se expresan con parcelas territoriales que ya no están bajo el poder del Estado, en donde la institucionalidad del Estado está diluida o la institucionalidad del Estado que existe para formar parte del crimen organizado, como es el caso de Ayotzinapa como un ejemplo claro. Entonces tenemos contextos de regiones del país sometidas a controles territoriales del crimen organizado, sea privado o sea público o sean los dos. Tenemos una impunidad sistémica, corrupción sistémica y graves violaciones generalizadas. Es decir, es un combo, un cóctel que decanta la complejidad de la realidad que hay que traducir hoy. ¿Cómo se ha expresado esa realidad? En casos concretos que han marcado este sexenio y que dan cuenta de nuestra debilidad institucional. Mencionamos a Ayotzinapa como un caso. Ya les decía yo que lo que marcan los registros oficiales sobre desapariciones en términos genéricos son por lo menos 37,000 personas desaparecidas. La pregunta es, si Ayotzinapa no se resuelve, ¿cuál es la historia que pueden tener estas más de 30,000 desapariciones? Que no tienen el mismo perfil de visibilidad en el imaginario público, político y social, sin duda. Ayotzinapa es el claro ejemplo de lo que es la institucionalidad del Estado hoy para investigar y perseguir los delitos. Se monta una teoría de caso que se presenta como verdad histórica, que no pasa el asidero de la supervisión internacional. Viene un grupo de expertos y nos dicen 2 cosas fundamentales. Esa teoría de caso científicamente no se puede fundamentar ni probar, no tiene asidero. Y nos dicen, lo que esa teoría de caso sustenta es que es un caso de corrupción municipal, un alcalde corrupto. Y lo que nos dicen, eso es falso. Es un caso que se sustenta en un contexto de macrocriminalidad con un andamiaje de corrupción más complejo que sí involucra a las instituciones municipales, pero también a las estatales e incluso a las federales. Luego, esa misma teoría de caso no pasa el asidero internacional de la ONU, de las Naciones Unidas, que nos presenta un informe en donde dicen, de ese caso por lo menos advertimos un patrón con 34 torturas. Un patrón de recurrir a mecanismos ilegales de investigación, que es 34 torturas, una persona ejecutada y una escena del crimen manipulada, ¿sí? Es decir, parte del patrón de investigación, el caso Ayotzinapa, recordarán ustedes que estuvo 9 días en la Fiscalía Estatal del Estado de Guerrero, en aquel entonces todavía Procuraduría. Ahí surge la primera teoría de caso, que se llega a las 6 primeras fosas, en donde se encuentran 28 cuerpos. ¿Ustedes saben cómo se encontraron esas fosas? Por la confesión de 3 personas detenidas. Cuando se llega a esas fosas, se advierte que no son los estudiantes, por los estudios forenses, pero además porque había mujeres. Es decir, tenemos desde el día 1 en la investigación un patrón de investigación recurriendo a la tortura para construir teorías de caso. Y finalmente, refiero que tampoco esta teoría de caso pasa el asidero del Poder Judicial Nacional. Ustedes recordarán la última resolución de un tribunal colegiado de Reynosa, Tamaulipas, que es una resolución sin precedentes porque hace 2 tipos de análisis. Uno estructural, en donde dice, de por sí no tenemos una fiscalía autónoma, sino que es una fiscalía sometida a intereses y presiones políticas, pero también cuando la llevamos el test de la independencia, imparcialidad, autonomía y eficacia a la investigación, hay un conflicto de interés natural que ha impedido que se desarrolle una investigación a fondo y sobre todo independiente e imparcial. Y lo que reconoce ese tribunal, que es muy importante porque da cuenta de esta complejidad de la realidad, es que frente a escenarios extraordinarios, excepcionales, como es que una institución que debe investigar los delitos no funcione, hay que construir medidas extraordinarias o excepcionales. Y es como este tribunal ordena la creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia. Justo como esa teoría de caso
no lleva, no de alguna manera pasa el test mínimo probatorio, hay que generar un mecanismo extraordinario de justicia, como es una comisión de investigación para la verdad y la justicia. El otro ejemplo de lo que es nuestro sistema actual de procuración de justicia es la masacre de Tlatlaya, que se los quería comentar. O sea, es un caso inédito porque da cuenta del modelo de seguridad y de las graves violaciones que genera. Es un caso en donde se presenta que 22 civiles habrían muerto en nuestro país como consecuencia de un enfrentamiento. Hubo víctimas sobrevivientes y son quienes con mucho valor dicen, en realidad solo algunos murieron en enfrentamiento y los demás fueron ejecutados. Ya no eran hostiles, ya estaban en disposición de elementos del ejército. Pero el elemento más particular de este caso es que se pudo documentar la existencia de una orden escrita que es del todo inconstitucional, ilegal y violatoria de derechos, que es enviar a las tropas en horarios de oscuridad a abatir delincuentes. O sea, ojo, no detenerlos y ponerlos a disposición de las autoridades. Por primera vez… Ni herirlos. Sí, ni herirlos, abatirlos, matarlos. Por primera vez teníamos un documento escrito que permitiría una investigación de jerarquía por cadena de mando, ¿sí? Actualmente no existe una sola persona procesada por ese caso. Se ha perdido la oportunidad de investigar la cadena de mando, pero lo que había sido una victoria, que es que 6 militares hubiesen sido procesados por los hechos, posteriormente salieron libres. ¿Por qué? Por insuficiencia probatoria, por deficiencias en la investigación. ¿Qué representan estos ejemplos de caso y del contexto? Primero, que tenemos instituciones con un nulo o deficiente trabajo técnico científico. Las investigaciones se siguen basando en testimonios y en pruebas confesionales. Segundo, que no tenemos una independencia en los servicios periciales. Desde luego que cuando yo les hablaba de Ayotzinapa, ¿a quién utilizó la PGR para montar su teoría de caso? Pues a los servicios periciales de la PGR. Sin duda alguna, necesitamos servicios periciales autónomos e independientes. Tercero, no hay investigaciones de contexto. Cuando sucede Ayotzinapa, después de los hechos, que son, digamos, la punta del iceberg, se presentaron más de 260 denuncias por desaparición en esa microrregión, Iguala, Cocula, Huitzuco. O sea, imagínense, 260 casos de desaparición, algunos individuales y colectivos. Estamos hablando de más de 500 personas desaparecidas en esa microrregión. Entonces, si Ayotzinapa se aísla de ese contexto en la investigación, pues indudablemente no se va a hacer en esta lógica de macrocriminalidad que ya yo les comentaba. Lo otro es que siempre en esta actual PGR, las violaciones graves de derechos humanos se pretenden encuadrar como delincuencia organizada. O sea, no hay una capacidad institucional de encuadrar la desaparición como delito de desaparición forzada. Por eso en Ayotzinapa no tenemos una sola persona acusada por desaparición. Las personas detenidas es por delincuencia organizada y algunas por secuestro. Este encuadre de delincuencia organizada no permite justo investigar las redes ilícitas que están basadas con actores no estatales y actores estatales. Esto que yo les decía, el crimen organizado privado y el crimen organizado público o auspiciado desde la institucionalidad del Estado. Y lo último de estas características estructurales de las instituciones de investigación y persecución de delitos es la fragmentación de las investigaciones. En Tlatlaya solamente les digo que hemos tenido 4 expedientes de investigación, uno en Seido, otro en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, otro en la Subprocuraduría de Delitos Federales. Indudablemente la estrategia de fragmentación es con la intención de no investigar. Es imposible que se investigue por una parte la delincuencia organizada y por otra parte las ejecuciones extrajudiciales. Bueno, en este contexto, ¿hacia dónde vamos? Cuando hablamos de justicia transicional, es una justicia de tránsito. Es una justicia que busca un antes y un después. A pesar de este panorama catastrófico que yo les comento, no tenemos hoy en nuestro país una crisis social y una crisis política.
Venimos de unas elecciones que representan la máxima participación ciudadana en los últimos 20 años en el país. Entonces tenemos un sistema democrático formal que por lo menos ha procesado el descontento social. La justicia transicional ha sido útil en experiencias como las que ya nos decía Santiago, pero porque hay crisis sociales y crisis políticas que marcan un antes y un después. Generalmente regímenes dictatoriales que pasan a regímenes por lo menos de democracias formales o democracias incipientes, pero de la dictadura a la democracia. Por eso es que nosotros coincidimos en que no puede haber perdón y olvido si no hay procesos de verdad, procesos de justicia que permiten hacer tránsitos. No puede haber amnistías si las amnistías no son como consecuencia de un proceso de pacificación y sobre todo de un proceso de verdad. En eso coincidimos. Pero la pregunta es ¿cómo construir un antes y un después que de alguna manera obligue a esta clase política y a esta clase económica para montar un paquete de verdad, justicia, de supervisión internacional que realmente logre romper los pactos de impunidad? Si bien es relevante desde mi perspectiva que este nuevo gobierno empiece a cambiar las narrativas, ya no se habla de guerra contra el crimen organizado, ahora se habla de proceso de pacificación. Esas narrativas hay que nutrirlas no solo de discursos, sino de hechos. Y por eso es que también nosotros, desde nuestra experiencia, consideramos que con la complejidad del problema hay andamiajes institucionales que no se van a crear de un día al otro. Uno de esos claves es la nueva fiscalía. Hay un muy buen proyecto presentado, trabajado desde sociedad civil con el nuevo gobierno, que hoy está en el Congreso, que dentro de otras cosas crea una fiscalía especializada en investigación de graves violaciones de derechos humanos, que sería sumamente plausible. Pero la realidad es que el tránsito entre la PGR y la nueva fiscalía no va a ser de un día para el otro. La realidad es que el tránsito de la ausencia total de mecanismos de verdad a crear una comisión nacional con capítulos regionales, en fin, tampoco va a ser de un día al otro. Entonces, ¿qué va a pasar en esos momentos? ¿Cómo se va a procesar la realidad? Es donde nosotros consideramos que es clave empezar ya con esta justicia, con este aparato que tenemos, con voluntad política, empezar a resolver los casos que marcaron este sexenio, como es Ayotzinapa, como es Odebrecht, como es Tlatlaya, y podríamos seguir con una lista, como es San Fernando, Cadereyta, en fin. Si se logra empezar a avanzar en esos casos que son tan representativos en términos de verdad y justicia, la idea es empezar a romper los pactos de impunidad, porque no solamente es rediseñar instituciones, sino también romper esas redes fácticas, informales y formales de poder, justo para crear una narrativa distinta. Ahora, y con esto termino, resulta extraordinario ¿cuál ha sido la manifestación pública del Ejército? Venimos del 50 aniversario del 68. En el contexto en donde se empieza a reconocer que sí fue una política de Estado, el 68, hubo una respuesta del Ejército. En el contexto en donde se empiezan a hacer expresiones de voluntad para crear una comisión de investigación en el caso de Ayotzinapa, hay respuestas del Ejército. Esto lo pongo como un ejemplo de que no basta con el rediseño institucional, sino que hay que romper esas prácticas y esos pactos que generan impunidad y que tienen que ver con actores no estatales, pero que también tienen que ver con actores estatales. Nosotros creemos que en la medida en que se empiecen a resolver ya, pronto, de inmediato estos casos, se va a poder generar una narrativa que empodere la construcción de un paquete de justicia transicional que pase por la verdad, que pase por la justicia, que pase por la reparación, pero también que pase por la profundización, que debe ser cada vez mayor, de la supervisión internacional. Indudablemente es tan compleja nuestra situación de realidad que solos no podemos y que necesitamos, ya sea a través de un mecanismo internacional de la impunidad o a través de otras fórmulas, profundizar en la supervisión internacional para
el fortalecimiento de la institución nacional. Termino yo diciendo que en este contexto nos estamos jugando en adelante si tenemos una alternancia política o tenemos una transición política. Ya tuvimos una experiencia en el año 2000, en donde tuvimos por primera vez una alternancia de partido que quedó en una alternancia. No hubo una transición del antes y el después, y hoy lo que nos estamos jugando es qué tanto esa alternancia va a ser una transición en la medida en que haya un antes y un después. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la doctora Sandra Serrano, profesora de Flaxo. Bueno, pues muchísimas gracias a Impunidad Cero por la invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es un placer estar aquí y es un placer compartir panel con mis colegas. Es definitivamente un placer poder hablar de estos temas, pero los temas son realmente complicados, como ya se pueden dar cuenta, o como ya han estado discutiendo desde el día de ayer. Yo quise centrarme en un aspecto muy pequeñito de todo este gran panorama que ya mis colegas expusieron. Y me quise centrar como en un piquito del problema, porque a veces cuando vemos todo el panorama, o sea, escuchamos hablar 37,000 desaparecidos, no alcanzamos a dimensionar qué es lo que esto significa. ¿Qué significan 37,000 desaparecidos y qué significaría para cualquier institución de procuración y administración de justicia tratar de acercarse a resolver un problema de 37,000 desaparecidos? Como están nuestras instituciones el día de hoy, como ya lo comentaron mis colegas y no lo voy a repetir, pues prácticamente es imposible pensar que van a poder hacer eso, de caso por caso. Y entonces lo que elegí es pensar qué ha pasado con las desapariciones de mujeres en el norte del país. Y escogí hablar de las mujeres porque también a veces cuando se habla de violaciones graves a derechos humanos, parecería que la dimensión de género también desaparece. Sé que va a haber después una mesa de violencia de género, pero no quería dejar de hacer mención de que las violaciones graves también cruzan una dimensión de género y que cuando nos olvidamos de esto, damos por hecho que todo pasa igual, siendo hombres o siendo mujeres, y no es así. Y que entonces también los mecanismos de justicia deben tener, cuando se acercan a violaciones graves, deben tener y reconocer una dimensión de género. Y no solamente hacerlo cuando se trata de los casos, voy a llamarles clásicos de violencia de género, ¿no? Tomé prestada la imagen del Movimiento por Nuestros Desaparecidos porque me parece que es muy evidente que nos faltan a todos, ¿no? Les voy a compartir algunos datos de un observatorio sobre desaparición e impunidad que llevamos a cabo la Flaxo México con la Universidad de Oxford, la Universidad de Minnesota y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y lo que les digo es, extraje los datos solamente de mujeres. ¿De qué hacemos en el observatorio para que los datos un poquito se entiendan? Lo que hacemos es básicamente pensar en la desaparición a nivel local, pensando en que estos 37,000 desaparecidos no desaparecieron exactamente igual y por las mismas causas, y por las mismas causas puede que sí, digamos en el macro, corrupción, impunidad, sí, pero no en el proceso, no en la forma misma en la que sucede la desaparición en el norte del país, que en Guerrero, o que en Oaxaca, o que en Tlaxcala, o que en Puebla, o que en Veracruz. Hay distintas causalidades de la desaparición. Y entonces nosotros nos preguntamos por cómo sucede la desaparición a nivel local a partir de una pregunta básica. ¿Quién le hizo qué a quién y cuál fue la respuesta estatal? Y lo que obtenemos es simplemente una fotografía que parte de los relatos de las familias de las personas desaparecidas. No es el registro oficial de las desapariciones, porque claro, no sabemos cuáles son las causas de la desaparición ni los mecanismos de la desaparición de acuerdo con información oficial. Eso todavía no lo sabemos. Entonces, una primera cosa que provoca impunidad es que las propias autoridades no saben cómo sucede o quiénes están desaparecidos o cuáles son las razones por las que estas personas están desaparecidas. Entonces recurrimos a los relatos de las familiares de las personas desaparecidas.
Y me voy a centrar solamente ahorita en el norte del país. Porque cuando pensamos, por ejemplo, mujeres desaparecidas en Tlaxcala, en Puebla o en Veracruz, cruzan otro tipo de razones de la desaparición, por ejemplo, la trata de personas. Pero en el norte del país esto no es tan claro. Y por eso los números de mujeres desaparecidas parecería que no son tantos en el norte del país. Entonces, por ejemplo, el observatorio en esos 3 estados tiene documentados 1,490 casos aproximadamente. Esto no quiere decir que sean todos, por supuesto hay muchísimos más. Estos son solamente los que nosotros tenemos documentados a partir de la información de colectivos de víctimas y de organizaciones de la sociedad civil, como el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y también CADAC en Nuevo León y organizaciones nacionales como IDEAS. Y nos quedamos entonces con 241 casos de mujeres, el 16% de la muestra. Parece que no es representativo, parece que nos dice muy poco. Pero, ¿qué es lo que encontramos? Cuando pensamos en la desaparición de mujeres, lo que vemos es una narrativa bien distinta a la desaparición, a los 37,000 desaparecidos. Cuando se piensa en una mujer desaparecida, se piensa en un feminicidio, se piensa en trata, pero rara vez se le piensa como desaparecida. Una vez un señor se me acercó y me dice, es que mi hija no está desaparecida, yo no sé si entra en lo que ustedes están haciendo. Le digo, ¿qué pasó en su caso, señor? Me dice, a mi hija la engancharon y no he vuelto a saber nada de ella. Su hija está desaparecida, señor. Hay confluencia con la trata, si quiere. Hay confluencia, pero está desaparecida. Y entonces la impunidad también empieza aquí, porque cuando abrimos la narrativa diferente, cuando le ponemos nombres distintos a las cosas y establecemos protocolos diferentes, fiscalías diferentes, acciones diferentes, cuando se trata de las mujeres, si el caso es de trata o es de feminicidio o es de desapariciones, entonces los casos de mujeres quedan totalmente desarticulados y quedan con una mayor impunidad todavía, porque a veces entran en una fiscalía, a veces entran en otra y a veces entran en otra, porque las narrativas que le estamos dando, los nombres que le estamos poniendo, también son diferentes. Nos cuesta pensar a la mujer más allá de los clásicos nombres de violencia de género, ¿no? Por eso quise traer también este ejemplo. Pero las mujeres, en este gran universo, con una cifra que resulta también medio falsa de 37,000 desaparecidos, porque tampoco sabemos si es tan cierta, también desaparecen ahí. Y esas mujeres que están en esos 37,000 desaparecidos suelen desaparecer sí por razones de género, aunque no necesariamente por las clásicas formas de desaparición y esto no es lo que se suele observar. Entonces les decía, parecería que las mujeres son pocas, pero resulta interesante. Y los números, los años en los que desaparecen las mujeres coinciden con los años en los que desaparecen los hombres en esta parte del territorio. 2011 es el año más complicado y después le sigue 2012. Ahí no hay, como digamos, ninguna diferencia. Pero donde empieza a haber diferencias es en el tipo de evento donde las mujeres desaparecen. Las mujeres solemos desaparecer en eventos colectivos. Es decir, no nos desaparecen de una en una, sino que normalmente nos desaparecen cuando desaparecen conjuntos de personas. O sea, cuando hay un grupo familiar o cuando hay un grupo de amigos o cuando hay, no sé, estamos todos aquí juntos. Y entonces las mujeres no suelen desaparecer ellas solitas, sino con otras personas, ¿no? Con otras mujeres o normalmente también con otros hombres. Y fíjense dónde suelen desaparecer las mujeres. Las mujeres suelen desaparecer en su casa, en la casa de la víctima. Claro, hay un porcentaje en el que no tenemos información, pero donde suelen desaparecer las mujeres es en su propia casa o en la casa de un familiar suyo. Ese es el mayor porcentaje de desaparición de las mujeres. Si esto no tiene dimensión de género, no sé cómo más explicarlo, porque por supuesto que aunque no queremos, aunque la batalla es por salir al espacio público, lo cierto es que al día de hoy las mujeres seguimos estando prioritariamente en el espacio privado. Y ahí es donde nos desaparecen. ¿Qué encontramos ya en los datos? Más allá del número frío, ¿qué encontramos en los datos? Que estas mujeres que desaparecen en sus casas o en las casas de un familiar, desaparecen porque iban a buscar a alguien en esa casa y también se llevan a las mujeres. Se llevan a las mujeres, a las niñas y a los niños. Entonces, las mujeres son llevadas por ser madres, por ser esposas, por ser hijas, por ser primas, por ser novias, por ser amigas de alguien más.
Eso en la mayoría de los casos. Y esto es una razón de género que tiene que investigarse, pero por supuesto esto es lo que no suele investigarse cuando ya vemos a la par de estos relatos lo que se ha hecho en las investigaciones. Eso se pierde, eso no existe. La mujer vuelve a desaparecer. Lo que suele empezar a importar es por quién iban y ya, como si de eso fuéramos a encontrar un otro algo de lo que le pasó a esta mujer. Y el problema con esto después es la búsqueda, porque lo que sucede con estas mujeres que son desaparecidas en estos eventos colectivos no suele ser lo mismo que lo que sucede con los hombres. Y entonces, si no diversificamos las acciones de búsqueda, nos volvemos a encontrar con otro espacio de impunidad. Pero hay otro grupo de mujeres que también desaparecen y que también desaparecen en razón de género. Y son porque realizan labores de lo que algunas académicas llaman profesiones estigmatizantes, ¿no? Son, por ejemplo, trabajadoras sexuales. Entonces, encontramos varios relatos recurrentes de mujeres que fueron desaparecidas, una o dos, que fueron contratadas para ir a una fiesta. Y después en las investigaciones encontramos que hay otras 2 o 3 mujeres que dieron testimonio respecto de estas primeras 2 mujeres que desaparecieron. Dijeron sí, efectivamente, las contrataron y fueron a esa fiesta. Pasó un tiempo y esas 2 mujeres que dieron testimonio también desaparecen. Y entonces nos encontramos con otras 3 mujeres que dan testimonio en la desaparición del grupo B de mujeres desaparecidas. Y entonces después nos damos cuenta que en realidad estas mujeres son contratadas para trabajar en fiestas, ya sea organizadas por el crimen organizado o por el ejército o por la marina, y estas mujeres jamás vuelven a aparecer. Así como se compran platos y servilletas para una fiesta, así se compran mujeres y desaparecen. Va mucho más allá. Creo que la noción clásica del feminicidio es feminicidio, pero la idea del uso del cuerpo de la mujer y la objetivización del cuerpo de la mujer va un poco más allá. Y este es otro gran sector de mujeres desaparecidas que hemos encontrado en esta pequeñísima base de 241 casos. Y claro, por supuesto que muchas de ellas son también detenidas en eventos con autoridades y demás para después ser desaparecidas o privadas por la libertad por algún particular. El tipo de perpetrador es algo complicado de determinar desde los relatos, porque así como desaparece la persona y sabemos más de la persona y menos de su paradero, desaparece también la información. Es uno de los objetivos de la desaparición, desaparecer la información de las personas. Entonces, claro, por supuesto que nos aparece un gran porcentaje de mujeres desaparecidas por particulares, pero no queda del todo claro si son solo particulares o particulares que en realidad son autoridades, porque a veces a las familias se les hace difícil identificar quién es. Pero más allá de eso, tenemos con certeza un 21% de casos que son desaparecidos por perpetradores estatales. Y las mujeres, por supuesto, continúan desaparecidas, porque el primer argumento siempre, por ser mujer, es se fue con el novio. No importa que esté en este mismo contexto, no importa que sean las 37,000 desaparecidas, el argumento de Ciudad Juárez también se lo aplican a las mujeres aquí. ¿Y qué es lo que encontramos después de la respuesta estatal? Bueno, la media de días que pasa de la captura o desaparición de una persona es de 366 días, con un mínimo, entre la captura y la denuncia, 366 días. Con un mínimo de 0 días y un máximo de 2,794 días, entre que la persona fue desaparecida y que se puso la denuncia. Y esto no pasó porque los familiares no quisieron poner la denuncia. Estos 2,794 días pasaron porque cuando iban los familiares a poner la denuncia, en el Ministerio Público les decían, mire señora, yo aquí traigo una pistola, ¿a usted quién la va a defender? Mejor no ponga la denuncia, porque le van a desaparecer a sus demás familiares. Y por eso pasaron 2,794 días. De los 148 casos en los que tenemos información, hay algún tipo de respuesta en 104 casos. Y algún tipo de respuesta, ojo, es muestras de ADN que después no se pueden confrontar con absolutamente nada, porque no hay un banco de datos de ADN.
Entonces son muestras de ADN que se toman y después no se sabe ni siquiera cómo se conservan. Hay entrevistas a testigos, pero si el testigo dice es que se robaron también el coche, ¿hacia dónde creen que se deriva la investigación? Hacia el coche, por supuesto, porque la propiedad es lo más importante, ¿no? Entonces, después uno va viendo el expediente y de repente llega el coche y luego ya todo lo demás es y encuentran el coche, ¿no? Encuentran o partes del coche o el coche y cierran la investigación, ¿no? Por supuesto, porque era lo importante. Y esto sucede en cada uno de los casos, en uno y otro y otro y otro caso. Lo importante termina siendo alguna otra cosa aleatoria que se encontraron en la investigación. Entonces, bueno, en estas narrativas de la desaparición también se cruzan los estereotipos de género y en las violaciones graves a derechos humanos creo que también tenemos que hacernos cargo de mirarlas con perspectiva de género y no solamente mirar los casos de género como algo separado y como con una condición distinta a la impunidad. Aquí, cuando hablamos de violaciones graves a derechos humanos e impunidad, todo se nos junta, todo es un revolvedero, ¿no? Y esta dispersión de la atención también es otro problema que promueve mayor impunidad. Distintos tipos de fiscalías, distintos tipos de protocolos, distintos tipos de actores, que al final en lo que redunda es en que nadie haga nada, en que nadie termine buscando a estas personas. Y esto que les comentaba de los desincentivos para denunciar, esos no solamente existen en los casos de mujeres se cruzan además los estereotipos, pero en los casos de desaparición, al menos en estos 3 estados, hay muchísimos desincentivos directos de las autoridades, directos de fiscalías para desincentivar las denuncias. Y por supuesto que este gran universo de desapariciones no puede ser investigado y procesado por las instituciones actualmente existentes. No hay manera de que puedan realmente procesar 37,000 casos en el mejor de los, en la cifra más alentadora de desapariciones. Y ni siquiera podría hacerlo un poder judicial de Noruega o de Irlanda. O sea, la situación es tan grave que por eso es que se requieren mecanismos de justicia transicional, por eso es que se requieren comisiones de la verdad que hagan esto, que empiecen a desagregar cómo es que suceden las desapariciones, que empiecen a construir patrones sobre las desapariciones y sobre la tortura y sobre todas las violaciones graves a derechos humanos, que nos empiecen a dar estas pistas para que esto también sirva a fiscalías y a mecanismos internacionales para poder instaurar entonces sí juicios que empiecen a romper los pactos de impunidad y de simulación que existen actualmente. La única forma que podemos empezar a romper esto y a darnos cuenta de esto, aceptar que esto pasó como el primer paso de un proceso de justicia transicional, la aceptación de que esto está sucediendo, es aceptando la necesidad de la creación de mecanismos extraordinarios que se articulen con mecanismos ordinarios para destrabar la impunidad. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Muy bien, entonces hemos tenido un gran panel y lo mejor es que continuamos un poco más. Para comentarios sobre las ponencias, devuelvo la palabra a Irene Tello Arista para que dé sus observaciones. Luego iniciaremos una ronda en el mismo orden de participación para que ponentes y ponentes puedan contestar preguntas y hacer conclusiones finales y posteriormente yo daré una conclusión breve de 2 minutos sobre, creo yo, los 8 temas que han salido en estas discusiones. Por lo pronto, y también le hago la invitación extensiva a Irene, hay 2 preguntas para todos los miembros del panel. La primera es, ¿cómo podemos participar la sociedad civil organizada con las organizaciones que trabajan para combatir y controlar la impunidad y corrupción de la Coalición Social por México? Y respecto al caso Echeverría Álvarez, una persona pregunta, ¿hay voluntad política y posibilidad jurídica para iniciar un proceso penal en su contra por los delitos que resulten, entiéndase 68 guerra sucia?
Muy bien, entonces cedemos la palabra a el maestro Santiago Corcuera. Bueno. Bien, perdón. Sí. No, primero Irene. Creo que Mario tiene que salir y creo que incluso José Antonio también tiene que salir. Entonces empezaremos con Mario y con José Antonio y luego retomaremos el orden ordinario. No, yo solo quisiera disculparme porque tengo que salir ya corriendo, reiterar el agradecimiento a Impunidad Cero. Me parece que estos temas son de actualidad. Yo quiero insistir que lo que nos estamos jugando es ya sea un proceso de solo una alternancia política o un proceso realmente de transición democrática. No va a haber transición democrática si no se elabora y se procesa este diagnóstico de país en materia de violaciones graves de derechos humanos, y se tiene que diseñar un paquete complejo de justicia transicional. Poco hablamos, Santiago, Sandra, José y yo, de un actor clave que son las víctimas en el país. Si solo contamos las víctimas indirectas de homicidios violentos o de muertes violentas, estamos hablando por lo menos de unas 28,000 personas solo por las cifras oficiales. Si sumamos las víctimas del desplazamiento interno, si sumamos las víctimas indirectas de la desaparición forzada, estamos hablando de millones de víctimas en nuestro país. El otro reto es ver que estos paquetes de justicia transicional de los que hemos hablado respondan a una agenda de necesidad de verdad y de justicia, pero eso sin duda alguna tiene que responder también a los intereses legítimos de las víctimas, lo que es un gran reto también en nuestro país. Y me llegó una pregunta sobre la conveniencia de declarar un conflicto armado interno. Sin duda alguna, o sea, si estuviéramos ya en un reconocimiento, en una asunción de un conflicto armado, estaríamos no solo en un esquema del derecho internacional de los derechos humanos, sino también del derecho internacional humanitario, ¿sí? Entonces entrarían en juego no solo perspectivas de graves violaciones de derechos humanos, sino también del derecho penal internacional. Por eso es que yo cerré haciendo un énfasis en la narrativa. La narrativa tiene que asumir el diagnóstico. Por eso este gobierno que ahora se va decía que México, lo que referían los organismos internacionales sobre México era consecuencia de una sobreexposición a los mecanismos, es decir, nunca hubo una asunción institucional del diagnóstico de país y luego entonces no se construyeron las agendas de transformación. Por eso creo que las narrativas tendrían que asumir este diagnóstico con esa profundidad. Y reitero mi agradecimiento y me disculpo con mis colegas de la mesa. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. José Antonio. Bueno, pues yo, igual que Mario, me tengo que disculpar y voy a tener que salir corriendo, pues me disculpo con usted. Pero brevemente me hicieron un par de preguntas, la misma que a Mario sobre el conflicto armado. Para nosotros, el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado tiene 3 propósitos principales. El primero de ellos, someter a las Fuerzas Armadas al imperio de la ley. Actualmente las Fuerzas Armadas utilizan reglas de uso de la fuerza que no se ajustan a los estándares de las policías, pero tampoco se ajustan a los estándares que marca el derecho internacional humanitario, el derecho de la guerra. Si reconocemos la existencia de un conflicto armado, el primer principio que debe de aplicar la fuerza militar al hacer uso de sus armas de fuego es el principio de distinción. Tendrá que distinguir entre combatientes o personas a las que va a dirigir su arma y población civil. Y en caso de duda, en el contexto de un conflicto armado, se presume que son civiles. Obviamente, si trae las armas expuestas y que la persona está armada, no aplica. Obviamente se distingue inmediatamente que la persona es combatiente. Pero bueno, el primero es someter al imperio de la ley a las Fuerzas Armadas y que cumplan las reglas de uso de la fuerza del conflicto armado. En segundo lugar, facilitar el acceso a las víctimas a la ayuda humanitaria.
Actualmente vivimos una situación en donde hay enfrentamientos, en donde un importante número de la población desplazada, por lo menos el último año, identificamos que sale de su lugar porque hay enfrentamientos armados entre los grupos armados entre sí o entre el ejército o fuerzas armadas oficiales con estos grupos. Las víctimas no tienen absolutamente ninguna protección ni atención en su calidad de desplazamiento. Si hubiera el reconocimiento de un conflicto, las instituciones humanitarias podrían intervenir de una manera más sencilla. Actualmente tienen que pedir permiso y lo hacen a través del Comité de la Cruz Roja Mexicana. No tienen un mandato para operar en México como una situación de conflicto. Entonces, ese sería el segundo. Y bueno, ni se diga de las personas heridas de bala. Para que haya una persona herida de bala pueda ser atendida normalmente en un hospital, piden que el Ministerio Público esté presente, lo autorice y en el camino pues se desangran, se mueren, etcétera, etcétera. Y el tercero es la responsabilidad penal individual. El reconocimiento de la existencia de un conflicto armado permite suponer que hay ciertos delitos que están prohibidos en el contexto de un conflicto, como el asesinato, la violación, el dirigir ataques contra la población civil, etcétera, etcétera. Entonces podríamos llevar a juicio de manera más sencilla a los responsables militares de haber cometido esos abusos y, por supuesto, a los superiores jerárquicos militares. Otra pregunta es sobre la Corte Penal Internacional y el expediente que supuestamente tiene abierto sobre Calderón y el Cartel de Sinaloa. Actualmente la Corte Penal ha recibido comunicaciones por parte de diversos actores de la sociedad mexicana. No hay como tal un expediente abierto, se le denomina examen preliminar y lo que hace es analizar toda la información con la que cuenta para determinar si en el país se han cometido o no crímenes de su competencia. Si llegara a concluir que se han cometido crímenes de competencia y que las autoridades nacionales son incapaces por falta de voluntad o porque están colapsadas para llevar a juicio genuinamente a los responsables, entonces podría solicitar la apertura de una investigación, el permiso a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte para abrir una investigación. Y una vez que investigue, podrá determinar contra quién se va. Entonces, actualmente estamos muy lejos de saber que la Corte está señalando o presuntamente señalando a alguien como responsable de los crímenes que se están cometiendo en México, porque estamos en una fase muy inicial. Por eso creemos que el gobierno electo podría remitir la situación a la Corte Penal Internacional, con lo cual nos evitamos esta numerito del examen preliminar, que es muy opaco, en donde no hay reglas, en donde la fiscal y su equipo hacen absolutamente lo que quieren, y una vez que se remita la situación, si lo hiciera el nuevo gobierno, la fiscal está obligada a investigar. Y ahí sí no hay duda de que tendrá que investigar. Entonces, por eso es importante que eso suceda. Y bueno, me hace una tercera pregunta que no sé cómo responder porque no soy especialista en esto, que es sobre el sistema penitenciario y sobre la reinserción social. Entonces les pido disculpas, pero pues ahora sí que esos temas no tengo idea cómo se responden. Pues, muchas gracias, me disculpo nuevamente Santiago, Sandra, a Impunidad Cero, a Carlos, a Irene. Les agradezco mucho su atención. Ahora sí vamos con Santiago. Gracias. La pregunta que me mandaron no viene necesariamente dirigida a mí y yo creo que es preferible que la conteste Sandra. Sobre medidas específicas para grupos en situación de vulnerabilidad. Creo que con la pura presentación que hizo se contesta la pregunta y creo que la misma metodología que ella ha seguido en su investigación para conocer cuántas mujeres están dentro del espectro de las personas desaparecidas en México, se podría seguir, nada más que con toda la problemática que ella misma ha enfrentado para poder hacer ese estudio respecto a mujeres, para, por ejemplo, niñez, para personas indígenas, para personas migrantes. En personas migrantes hay un poco de mayor idea porque las madres de personas migrantes vienen vergonzosamente a nuestro país a buscar a sus hijos e hijas desaparecidas. Otra cuestión que mencionó, sobre lo que tengo un pequeño estudio escrito, es sobre jurídico, pero sobre desaparición de niñas y la confluencia o concurrencia de delitos, como el crimen de trata puede perfectamente concurrir con el crimen de desaparición forzada. Es como poner, no sé, como una mica y ver qué elementos de uno y otro crimen confluyen. Y hay ocasiones en que todos los de desaparición forzada confluyen con algunos de los de trata, quitando
a los fines de explotación, porque sabemos que en la desaparición forzada el móvil o el fin o el mens rea o la intención del perpetrador es irrelevante para efectos de caracterizar el delito, mientras que en trata los fines de explotación son indispensables, salvo que se trate de persona menor de edad en donde ese elemento no es necesario probarlo. Así que creo que todo lo que hemos dicho debe de verse con los lentes de perspectiva de género, perspectiva de niñez, perspectiva de personas migrantes, perspectiva de personas con una preferencia sexual distinta a la heterosexual. Irnos poniendo esos anteojos para que cada tema que esté viendo, decir, bueno, están aquí también presentes las mujeres, las niñas, los niños, etcétera, para que se atiendan esos grupos específicos dentro de la problemática. Lástima que fue José, porque nos gusta mucho discutir. Yo tengo dudas de si es conveniente o no que se reconozca que hay un conflicto armado interno, porque eso justificaría entonces la permanencia de las Fuerzas Armadas para hacer frente al enemigo. Mientras que el inicio de la violencia, de la espiral de violencia, fue la persecución de delitos. El narcotráfico ni siquiera está catalogado en el Código Penal Federal como un crimen contra la seguridad nacional, sino que está catalogado como un crimen o delito contra la salud. No niego que los grupos criminales organizados son peligrosísimos y que están muy bien armados, pero de ahí a que por las razones que él expresó sea conveniente reconocer que hay un conflicto armado, por ejemplo, contra los Zetas o contra los Rojos o contra los Ardillos o contra el Golfo o lo que sea, no estoy tan seguro, porque eso sería entonces negar que la presencia de las Fuerzas Armadas es necesaria, cuando hemos venido insistiendo que no era necesaria, que se les llamó a realizar una función para la que no están preparadas, que está comprobado que su función la realizan muy mal por los índices de letalidad comprobados por los estudios de Cata Pérez Correa y sus demás investigadores publicados en Nexos, en donde no hay heridos ni detenidos, sino solamente muertos de un solo bando. Yo me pregunto, ¿dónde está el enfrentamiento de dos ejércitos cercanamente balanceados en cuanto al poderío? Yo más bien veo un partido de fútbol de sexto de prepa contra tercero de primaria, en donde los resultados normalmente son 22-0, 43, no sé qué, 0. No estoy seguro de que por las razones expresó que parecen buenas, sean suficientes como para decir es necesario que se reconozca la existencia de un conflicto armado interno. Yo lo que creo es que tenemos una crisis de violencia profundísima, de seguridad pública y no de seguridad interior. Porque entonces, si reconocemos que hay un conflicto armado interno, es que tenemos que reconocer que hay una sedición o una rebelión, en cuyo caso la Constitución sí permite el uso de las Fuerzas Armadas para apagar la guerra interna. Y si estamos, dice, que no queremos que las Fuerzas Armadas, él mismo lo dijo, no queremos que las Fuerzas Armadas participen, y luego dice, bueno, si han de participar, que se sometan a la ley para que distingan entre combatientes y no combatientes. No, yo no quiero que las Fuerzas Armadas estén en las calles en la situación en la que México está imbuido hoy. No creo que sea necesario, creo que se deben de regresar a los cuarteles poco a poco, pero de manera sostenida, con un plan de salida que se realice a corto plazo. Y por eso he expresado que es necesaria la abrogación de la Ley de Seguridad Interior y no esperar a que la Suprema Corte emita su dictamen sobre si la declara o no la declara inconstitucional. Que los diputados y diputadas
y senadores y senadoras de la legislatura pasada, que ahora están en el Ramversé, que los que eran senadores ahora son diputados y al revés, que votaron en contra de la ley, y las bancadas parlamentarias que votaron en contra de la ley y que ahora tienen la mayoría en el Congreso de la Unión, pues que manifiesten congruencia y que la abroguen ya. No necesitan esperar nada. Se necesita un solo artículo que diga, artículo único, se abroga la Ley de Seguridad Interior, y un transitorio único que diga, artículo transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Punto. No se necesita más creatividad legislativa. Solo eso se necesita. Y eso expresaría congruencia en Morena y en el PAN y en el PRD. Que se junten. Tienen la absoluta mayoría. ¿Por qué contestan? Ay, no, es que vamos a esperar a ver qué dice la Corte. No, no, no. Diga la Corte o no diga la Corte, que es constitucional o no. ¿A ti siempre te pareció que el contenido sustantivo, constitucional o no, era pernicioso para la vida nacional? Abrógalo. ¿Por qué no? De una vez. Y no regularices lo que debe de ser, lo que debe de continuar siendo ilegal. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Sandra. Gracias. El punto con estos mecanismos extraordinarios o de justicia transicional es que requieren también de acompañamientos diversos, distintos. O sea, preguntarnos solamente por los grupos en situación de vulnerabilidad sí es importantísimo y es una parte. Pero la profesora Lee Payne de la Universidad de Oxford dice que para que mecanismos como estos sean exitosos se requieren 4 cosas. La primera, movilización social. Nada de esto puede funcionar o va a funcionar sin participación de las víctimas y sin participación activa de sociedad civil y de la población en general. No estamos hablando de los mecanismos ordinarios de procuración y administración de justicia o incluso de comisiones de derechos humanos o comisión de atención a víctimas. Estamos hablando de mecanismos que lo que tratan es de transformar al Estado mismo. Tratan de sacudirlo para poderlo transformar. Entonces se necesita una participación activa de la sociedad civil, de las víctimas. Y para esto hay distintos mecanismos que se tienen que utilizar dando foco y voz especialmente a los grupos en situación de opresión. El segundo punto es importantísimo. Se necesita creatividad judicial. Escuchaba en la mesa anterior que hablaban de si el Consejo de la Judicatura y que si el Instituto de la Judicatura debía permearse más y demás. Bueno, algo que nos hace falta en México es ser creativos judicialmente, como sacudirnos la cabeza también y empezar a idear formas nuevas de pensar al derecho. Ya no solamente irnos por las formas ordinarias de hacer derecho. Si no somos creativos, lo que implica hacer mecanismos de justicia en transición nos va a quedar muy grande. No vamos a alcanzar a pensar, por ejemplo, en criterios de priorización y selección de casos que van a tener que ser investigados por un mecanismo internacional. Nos vamos a empantanar ahí. Entonces necesitamos muchísima creatividad judicial. El tercer aspecto es saber utilizar la presión internacional. Sí, tener un mecanismo internacionalizado es fundamental, pero aprender a utilizar todos los otros mecanismos, no porque estemos esperando solamente una sentencia de la Corte Interamericana que probablemente no se va a cumplir. Lo importante no es que se cumpla, lo importante es que sirva simbólica y políticamente para generar mayor presión dentro del país, utilizar los procedimientos especiales de Naciones Unidas, utilizar a los comités de Naciones Unidas, utilizar a la Comisión Interamericana y utilizar todo lo que se pueda, la Corte Penal Internacional si es necesario. Y el cuarto punto, que es un elemento importantísimo para hablar de impunidad y para hablar de estos mecanismos, es tener muy claro quiénes son los actores con veto y qué y cómo hacer para lidiar con ellos. ¿Quiénes se van a oponer a la justicia y a la verdad? Saber quiénes son, saber qué van a decir y tener los argumentos precisos para poder lidiar con ellos. Si no tenemos esos cuatro elementos, vamos a volver a fracasar. Y eso nos corresponde a todos y todas. Gracias.
Muchas gracias, Sandra. Irene, para reflexiones finales. Mil gracias, Carlos. Siempre falta ya, como que tarde nada. Voy a ser extremadamente breve porque sí le quiero dar tiempo a Carlos de dar las conclusiones finales de la mesa. Voy a retomar una idea que se dijo ayer en una de las ponencias, intentando responder esta pregunta de cómo puede participar otros actores y la sociedad en general para combatir o ayudarnos a las organizaciones que estamos viendo este problema para combatir la impunidad. Sí creo que así como se empieza el análisis de la corrupción como un fenómeno de red, una de las cosas que se proponían ayer era formar también redes que lucharan no solamente contra la corrupción, sino contra la impunidad. Sí creo que si tanto el crimen organizado o miembros que trabajan en el gobierno son capaces de formar estas redes de organización para la extracción ilegal de recursos, de personas, de muchas cosas, nosotros también tenemos que empezar a formar nuestras propias redes que contraataquen esto. Es un fenómeno suficientemente complejo que no se puede solucionar individualmente, y sí también creo que el formar una red nos permite compartir conocimientos, compartir habilidades y hablando un poco lo que decía al inicio, verlo desde una manera más multidisciplinaria. Muchísimas gracias. Gracias, Irene. Muchas gracias. Entonces, sé que ya casi es hora de la comida, entonces voy a quitarles un minuto. Creo que ha sido una gran mesa. No hay realmente nada que agregar. Más bien, a mí me gustaría hacer una megasíntesis de todo en 8 puntos. Creo que han sido 8 puntos los que han saltado en este panel. Primero, y 4 tienen que ver con el análisis de la situación y 4 con las soluciones. El primer punto es que el análisis general de la situación pues, nos lleva a una depresión absoluta, impunidad sistemática, una decadencia del Estado, debilidad estatal, corrupción, 37,000 desaparecidos. El contexto nacional en materia de violaciones graves a derechos humanos es dantesco. O si quieren catalogarlo como lo ha hecho la Corte Constitucional Colombiana, es un estado de cosas inconstitucional. Ese es el gran panorama. Lo segundo es, y aquí hay que retomar y ver lo que dijo Sandra, la violencia que se vive, las graves violaciones a derechos humanos, tiene una dimensión de género que no se debe olvidar. Y aunque hay una mesa de género especial en este evento, siempre es un tema transversal que requiere ser tratado siempre. Hay una violencia de género y repitiéndose en ocasiones patrones conocidos, como por ejemplo lo que se ha hecho en Campo Algodonero, pero también patrones que todavía no se han identificado plenamente. Y también, de nuevo, recurriendo a lo que dijo Sandra, hay una dimensión nacional y local de los problemas. No podemos encapsular todo en que hay solo un problema nacional, sino también hay problemas locales, o los problemas nacionales tienen matices locales muy importantes y que no vamos a poder resolver si no vemos que la desaparición forzada de personas es diferente en Chiapas que en Sinaloa, que en Tamaulipas, que en Veracruz. Y cuarto punto es que el sistema de seguridad es un sistema autoritario. Se ha recurrido al ejército, a la marina, como decía José Antonio y Mario, al derecho penal del enemigo, subir las penas, prisión preventiva, arraigo, y todo esto no ha funcionado. Y aún así, la respuesta, la supuesta respuesta del Estado ante eso y de la clase política es la Ley de Seguridad Interior, que es agravar, profundizar el autoritarismo, pero ya ahora no solamente legalizado, pero ya legalizando la excepcionalidad. Es un estado de excepción ya en la normalidad, y por eso es tan grave esta ley, y por eso es tan necesario que la clase política que se opuso a esa ley en su momento la derogue ahora. Pero bueno, parece ser que no es tan fácil, siendo que podría ser muy fácil. Es una cuestión de clase política. Y aquí van los 4 puntos de posibles soluciones, y que tampoco no son muy claros. El primer punto es justicia transicional. Es un reto amplísimo porque está la discusión de qué tipo de amnistía se tendría que hacer. Una comisión de la verdad, parece ser que hay una coincidencia en que podría funcionar. Una comisión de la verdad con ciertos parámetros, tal vez para ciertos casos específicos. Algo que tal vez no se mencionó, pero que es digno de recordar, es el caso colombiano. El caso colombiano es
es diferente al nuestro, pero es un modelo de justicia transicional que se está implementando sobre la marcha. Son criterios interesantes, son criterios que incluso en alguna ocasión la Corte Interamericana, en un voto del presidente de la Corte, que luego se unieron otros jueces, en aquel entonces Diego García Sayán, dijo que a lo mejor un esquema donde se ponderara justicia, verdad, reparaciones, podría funcionar. Entonces es un reto amplísimo y no hay un consenso sobre qué tipo de justicia transicional. Tal vez lo que habría que rescatar es lo que dijo Sandra, sí se requieren tomar soluciones diferentes a este tipo de problemas excepcionales, y tal vez yo agregaría, tal vez estas soluciones diferentes pudieran impulsar cambios sustanciales en lo ordinario. ¿Y qué es lo ordinario? ¿Qué es lo que tendríamos que cambiar inmediatamente? Las capacidades de investigación. La Tlaya y Ayotzinapa, mencionaba Mario, pues son casos emblemáticos y son casos en donde se ha investigado ampliamente, se han invertido grandes recursos por parte de la PGR, por ejemplo, y la PGR decía sobre Ayotzinapa, es el caso en donde más hemos gastado recursos económicos y humanos. Desafortunadamente es cierto. Desafortunadamente eso es así y tenemos los resultados tan cuestionados que tenemos. Punto 7, penúltimo. La nueva fiscalía. La nueva fiscalía parece ser el gran escenario en donde se van a discutir los nuevos retos, pero realmente aquí nadie piensa que la nueva fiscalía vaya a servir. O sea, realmente no hay confianza en que se pueda esquivar eso del fiscal carnal. Hace poco vino un alemán aquí y nos dijo, pues que ustedes, la apuesta de ustedes debería ser que arreglen lo de la Fiscalía Autónoma Independiente. Sí, pero pues la verdad es que no creemos que eso vaya a pasar. Entonces esa tendría que ser el primer campo de batalla. Sin embargo, el pesimismo sí nos ha invadido y lo vemos como perdido. Entonces estamos pensando que a lo mejor sería muy bueno tener una CICIG. El problema es que si implementamos una CICIG, pues se nos puede convertir en una MAXI. Una MAXI fue un tipo de CICIG que se implementó en Honduras y que no ha sido tan eficiente. Corte Penal Internacional, pues bueno, ahí no sé qué tan realista sea pedirlo, pero hay que pedirlo, ¿no? Último, las soluciones parece ser que solamente están en 3 vertientes. La ciudadanía, los ciudadanos organizados y no organizados, la asistencia internacional y, como comentaba Sandra, las víctimas. Es decir, estamos solos, no contamos con la clase política ni con un partido político. Es una lucha ciudadana, es una lucha en donde también los académicos estamos dentro de esa ciudadanía. Y bueno, es una lucha que estamos dando y que se tendrán que ganar avances, porque la situación es tan mala que esto tendrá necesariamente que cambiar, y espero para bien. Muchas gracias. Les invito al optimismo a pesar del panorama y que tengan una feliz tarde.